Buenos días, Gino, ¿cómo estás? Buenos días, Angélica, ¿cómo estás?
Bien, muchachos, buenos días. Vamos en este caso pues a continuar nuestro tema sobre conducción, en este caso del calor. Vamos en este caso pues a más o menos ver cómo se puede deducir en este caso la ecuación de la conducción del calor. ¿Ya? Entonces, fíjate. Por ejemplo, en la figura justamente aquí estamos observando una varilla de un material conductor. Entonces, con una sección transversal A, justamente el área por donde la cual va a atravesar el calor, el área de esa sección. Tiene una longitud de L. El extremo izquierdo de la varilla se mantiene a una temperatura TH y el otro a una temperatura TC menor. Entonces, uno va a estar a mayor temperatura que el otro. Recuerda que lo que vimos en la clase anterior, que el calor siempre fluye, en este caso, de mayor a menor temperatura. Aquí obviamente se tapa este conductor que está aquí en el medio, que une a los dos, con un aislante en este caso ideal, ¿no? Claro, obviamente tú sabes que eso realmente no existe, ¿no? Pero uno que por lo menos reduzca significativamente la transferencia de calor hacia, digamos, el ambiente, ¿no? Entonces se considera que básicamente el global del calor, buena aproximación, la mayoría del calor, un gran porcentaje pasa a través de esta barra. Ahora, por ejemplo, ustedes van a estudiar este fenómeno, ya en este caso los de física e ingeniería, cuando ustedes lleven en este caso el curso de física intermedia, laboratorio de física intermedia. Ahí justamente se hace este experimento, ¿no? Se tiene un tubo en este caso de hierro cubierto de asbesto y se estudia justamente cómo cambia la temperatura en este caso, pues, al proporcionarle calor. Entonces, este experimento lo vas a hacer más o menos de aquí a unos 2 años más o menos, ¿no? Si es que más o menos sigues con el mismo ritmo, ¿no? Entonces, fíjate este detalle. Entonces, una vez, en este caso, ocurrido este fenómeno, en cierto instante, yo puedo afirmar que la rapidez con la que el calor se propaga a través justamente de todas las secciones, de todas las áreas justamente del conductor, esa rapidez justamente va a ser en este caso la misma. Es decir, en un momento puedo concluir que si, por ejemplo, aquí, a través de esta área que está aquí, pasan, por ejemplo, 5 joules de calor cada segundo, también a través de esta sección, concluyo que en ese mismo segundo transcurrido pasan 5 joules. Y que en este caso aquí, al otro lado también, a través de esta sección que une el otro cuerpo, en ese mismo segundo también están pasando 5 joules. Por ponerte básicamente un ejemplo en este caso. Ahora, esa condición que te estoy diciendo, de que la rapidez con que se propaga el calor va a ser la misma, no es una cuestión inmediata, ¿ya? Más o menos te pongo un ejemplito así sencillo de la vida cotidiana. Por ejemplo, imagínate que tú abres en este caso, pues, tienes una manguera conectada en este caso un caño. Cuando tú abres en este caso, pues, el caño, el agua no sale instantáneamente por el otro lado. El agua tiene que recorrer toda la manguera y en cierto momento justamente el agua saldrá por el otro extremo. Y luego de cierto tiempo concluimos que la cantidad de agua que está saliendo por el caño cada segundo va a ser la misma cantidad que sale por segundo también en el otro extremo, en este caso de la manguera. Pero eso no se establece inmediatamente, eso no es instantáneo, eso toma cierto tiempo. Por eso que nosotros estudiamos justamente, o lo que vamos a estudiar nosotros, va a ser ese caso hasta que se establezca justamente, hermano, esa situación. A eso se le llama régimen estacionario, donde en este caso la cantidad de calor que atraviesa cada sección de este conductor va a ser siempre la misma en el tiempo. Ya, como te digo, eso no es instantáneo. ¿Okay?
Ahora, ustedes en el laboratorio van a estudiar tanto este régimen como el régimen también transitorio, donde todavía no se establece el régimen estacionario. O sea, van a hacer todas estas mediciones ya en su laboratorio de física intermedia. Nosotros ahorita no te vamos a evaluar, obviamente, pues la cuestión en este caso, pues, en el régimen intermedio, porque es más complicado. ¿Ya? Créanme que es bastante complicado. Bien, entonces, este va a ser el detalle, tu punto de partida. La cantidad de calor que atraviesa cada sección del conductor va a ser la misma en el mismo intervalo de tiempo. La misma rapidez en todos lados. ¿Ok? Ahora, muchachos, entonces, si se transfiere cierta cantidad de calor, delta de Q, por la varilla en un tiempo delta de T, la rapidez de flujo de calor, en este caso va a ser la siguiente. Acá la división, ¿no? Acá se divide. Delta de Q entre delta de T. Esa va a ser justamente la rapidez con que fluye el calor. La rapidez de flujo de calor. Algunos le llaman, muchachos, corriente de calor también a esto. O algunos le llaman incluso potencia calorífica. Porque tú sabes que el calor es energía. Y estamos evaluando una tasa de transferencia de energía, en este caso por unidad de tiempo. Entonces llamamos a esta la corriente de calor y la denotamos por la letra H. H va a ser entonces la derivada justamente de aquí del calor respecto del tiempo. Esto se interpreta como la tasa del calor que atraviesa una sección por unidad de tiempo. Ahora, todo lo que vamos a escribir ahorita corresponde al régimen estacionario. Es decir, cuando ya hemos establecido, ya después de cierto tiempo, que la cantidad de calor, la razón con la que pasa el calor por todas las secciones a través del tiempo siempre es lo mismo. Entonces, muchachos, se encuentra que este H es proporcional al área de la sección transversal de la varilla. Es decir, la cantidad de calor, cuán rápido se propaga, va a ser proporcional al área de la varilla, a la sección transversal. Ahora, esto primero es fácil de ver y no es tan complicado. De hecho, que alguna vez tú has agarrado una plancha. Hermano, y para agarrar una plancha, para probar si está caliente, tú no pones toda tu manota. Tú solamente pones un dedito nada más sobre la superficie de la plancha. Y basta colocar esa pequeña área para entender justamente que está pasando el calor. Nadie pone toda su mano porque te quemas. Y justamente porque al colocar toda tu mano, estás aumentando el área por la cual puede pasar el calor. Entonces pasa más calor. Es más, te planteo un reto ahorita, así facilito ya que estás en tu casa. Toca con un dedo la pared y luego abre tu mano y toca la pared con toda tu mano completa. Dime dónde se siente más friecito, con un dedito o con toda la mano. A ver, hasta que estás en tu casa. Claro, pues. Justamente ¿por qué? Porque al aumentar el área, la cantidad de calor que tú estás perdiendo va a ser mayor, pues. Porque justamente con el área aumenta la cantidad de calor que puede en este caso pasar. Claro, pues. Es una demostración experimental facilísima de que esta rapidez con que se propaga el calor va a depender del área por la cual va a atravesar el calor. ¿Qué área atraviesa el calor? Mientras más grande es esa área, va a ser entonces mayor la cantidad de calor y por ende más rápido también su flujo. Por otro lado, también va a depender de la diferencia de temperaturas, en este caso, TH menos T sub C, como viste justamente en el ejemplo anterior, y se encuentra, muchachos, que va a ser inversamente proporcional a la longitud de la varilla. O sea, mientras más largo sea la varilla, entonces el calor va a tener una rapidez menor de propagación. La del área, muchachos, es la más fácil de ver de todas. Las otras sí que habría que hacer experimentos. ¿Qué pasó? Ah, ya. Esto era el asunto. Ya sé por qué se ha colgado. Un ratito. Ya.
Ahora, entonces aquí, fíjate, en nuestro experimento, yo puedo aquí colocar estas barritas, ¿ok? Y observar, por ejemplo, que la cantidad de calor, en este caso, pues, va a aumentar justamente, pues, con el área. O sea, si yo coloco 2 barras en este caso, aumento el área por donde puede viajar el calor, entonces este flujo va a ser en este caso mayor. Pero si por el contrario, yo lo que hago en este caso es más bien colocar un conductor, en este caso de longitud más larga, entonces muchachos el calor va a demorar más en llegar al otro lado. Entonces son justamente experimentos que se pueden hacer, ¿ok? Entonces, alguien va en este caso pitear, le va a decir, profe, pero a medida que pasa el calor, TH en este caso pues baja, ¿no? Y T sub C tiene que aumentar. Entonces, ¿yo cómo evalúo esta diferencia si las temperaturas van cambiando? Bueno, este experimento tiene algo particular. TH va a ser fijo. TC también va a ser fijo. Y justamente lo que hago es fijar el valor de esas temperaturas para, en este caso, establecer un flujo constante. ¿Ya? Recuerda que estoy trabajando en el régimen estacionario. Después de cierto tiempo, este H va a tomar un valor fijo. Pero si yo quiero que este calor fluya de un cuerpo al otro y que ese flujo se sostenga, yo tengo que establecer justamente una diferencia de temperaturas. Para poder hacer esta afirmación, yo tengo que llegar al régimen estacionario, siempre manteniendo las temperaturas de esos cuerpos fijas. A eso se le llaman focos térmicos también. Ahora, tú dirás, profe, pero ¿cómo es posible que un cuerpo pierda calor, el otro gane calor y sus temperaturas no cambien? Sí es posible. Te cuento un ejemplito, así facilito que tú conoces. Cuando estás en el cambio de fase, tú tienes en este caso, por ejemplo, agua con vapor a 100 grados, y acá tienes, por ejemplo, agua con hielo a 0 grados. El agua con el hielo puede recibir calor sin que aumente la temperatura. ¿Por qué? Porque recuerda, chochera, que para que esta mezcla de agua con hielo aumente la temperatura, primero deberías derretir todo el hielo. Y recién una vez que tú termines de derretir todo el hielo, ahí recién vuelve a subir la temperatura de la mezcla. Entonces, si yo hago, por ejemplo, con vino, agua con vapor, ¿ok? Y acá tengo agua con hielo, entonces, mi agua con vapor puede en este caso tranquilamente perder calor, ceder calor y mantenerse a 100 Celsius. Y mi agua con hielo recibir calor y mantenerse a 0 Celsius. Por poner un ejemplito de que es posible. Hay varios casos en este caso también. Uno pone una estufa o pones en este caso una fuente de calor, una llama de fuego, qué sé yo, y sostiene la temperatura de ellos. También se puede hacer así. Entonces, muchachos, para que veas entonces aquí que hay que hacer y sostener esta diferencia de temperaturas. Porque si no sostengo esa diferencia de temperaturas, entonces este flujo va a estar cambiando eventualmente. Ya no va a ser estacionario y vamos a observar justamente comportamientos más complicados. Entonces, para ti, TH y T sub C son valores fijos, que tú los mantienes en el tiempo. Para sostener la diferencia de temperaturas y para sostener en el tiempo este flujo de calor. Ahora, justo lo interesante es lo siguiente. ¿Qué ocurre, muchachos, con la temperatura, en este caso a lo largo de la barra? Porque yo sé que este extremo de la barra se va a encontrar a la temperatura TH, dado que está en contacto con el cuerpo de temperatura H que fija. Y este cuerpo que está en contacto, en este caso en ese punto, tiene su temperatura T sub C. Ese extremo de la barra va a tener su temperatura T sub C. Entonces, acá tú vas a ver un ejemplo donde la temperatura de un cuerpo puede cambiar a lo largo de su longitud en este caso,
mientras el calor está fluyendo a través de la barra. Entonces aquí en esta animación, muchachos, fíjense, yo en este caso proporciono calor de un lado y voy observando cómo varía la temperatura a lo largo justamente de la longitud de la varilla. Justo, mi querido amigo, aquí estamos apreciando justamente pues esta situación, como tú estás en este caso observando, que a medida que el calor va en este caso propagándose, fíjate que este cuerpo tiene una temperatura y este cuerpo tiene una temperatura menor. Aquí, hermano, también este cuerpo va a tener una temperatura menor. Entonces, justamente yo estoy apreciando que a medida pues que el calor se va propagando a través de la varilla, si esta va a ser la dirección del calor, el calor tiene que ir siempre de mayor a menor temperatura. Entonces, hermano, aquí yo voy a apreciar que si el calor viaja en esta dirección, siempre tiene que ir a zonas de menor temperatura. Y por lo tanto, la temperatura en la barra va a cambiar, en este caso, a lo largo de esta dirección. Entonces, al desplazar el termómetro en la dirección de propagación del calor, observamos que la temperatura, en este caso, bueno, es un problema en este caso, porque mira, yo estoy haciendo laboratorio de física 4, sí, no hay muchas simulaciones. Básicamente te pongo el resultado que sale, puedo simular, no, pero no es en este caso, o sea, nunca va a ser igual que un laboratorio. Hasta que no agarres el equipo, olvídate. Así te pongan simuladores, igual va a ser monstruo si te ponen simuladores. Por lo menos te digo mi experiencia. Ahora, regresando aquí al tema. Al desplazar el termómetro en la dirección de propagación del calor, observamos que la temperatura en los puntos de la barra disminuye. Y luego de cierto tiempo, esta disminución de mano que se establece, se va a observar que decrece linealmente. La temperatura decrece linealmente. Justo eso ocurre en el régimen estacionario. Cuando no es el régimen estacionario, tú vas a encontrar que la temperatura disminuye, pero no va a seguir un régimen lineal. Cuando se establece el régimen estacionario, se observa un decrecimiento lineal de la temperatura a medida que te desplazas en la dirección del calor. Entonces aquí fíjate, eso es lo que nosotros en este caso observaríamos. En el régimen estacionario, que la temperatura, hermano, disminuye linealmente. Que la temperatura disminuye linealmente con la posición. Entonces, si la distancia entre esos puntos es de, justamente, hermano, ahí, la pendiente, yo la voy a obtener, ya que es una recta, como la diferencia de las temperaturas dividido entre esa distancia que separa los puntos. Justo, hermano, a esta expresión de cómo cambia la temperatura a lo largo de la dirección se le llama gradiente. Acuérdate, hermano, que he visto varios ejemplos de gradiente. La gradiente representa la razón de cambio de una cantidad física, pero en una dirección dada. En una dirección dada y por unidad de longitud. Entonces, esto te dice, en cuánto baja la temperatura a medida que te desplazas tanta distancia a lo largo de la barrita. Y como estamos yendo en la dirección del calor, el calor va entonces de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, este tiene más temperatura que él, este tiene más temperatura que él, la temperatura va descendiendo a lo largo justamente de esta dirección. Entonces, muchachos, yo tengo aquí la gradiente, que es esta razón de cambio. Como me voy justamente en la dirección del calor, en la dirección del calor va disminuyendo en este caso la temperatura. En este experimento es así. Lo que pasa, muchachos, es que, profe, pero usted nos decía que si el cuerpo absorbe calor, aumenta la temperatura. Y eso es correcto. Pero el asunto, muchachos, en este experimento es que el calor no está siendo absorbido en este caso por la barra.
el calor simplemente está atravesando la barra. El que termina absorbiendo el calor es el otro cuerpo que está en el extremo. Ese es el que se lleva el calor. El calor solamente está de pasadita, en este caso, por la barra. Y para que el calor pueda continuar su propagación a lo largo de la barra, claro, ese es justamente el día. Por eso decimos que se propaga, ¿no? Entonces, para que el calor se propague a lo largo de la barra, entonces la temperatura en la barra no puede tener un valor constante. Tiene que ir cambiando la temperatura, hermano, de la barra a lo largo de la longitud para poder sostener el flujo de calor, para que el calor siga esa dirección determinada. Entonces, acuérdate, el que se lleva el calor no es la barra, sino el cuerpo que está conectado al otro extremo. Es el pata que se lleva el calor. Como bien dice Gino, es un medio de propagación. O sea, la barra se presta solamente para que el calor se propague. Y mientras se propaga el calor ahí, tiene que cambiar las temperaturas en todos los puntos de la barra. Entonces, esa razón va a ser justamente la famosa, en este caso, gradiente. ¿Ok? Listo. Entonces aquí, esta gradiente es negativa siempre que vayas en la dirección del calor. La gradiente es positiva si te vas en dirección contraria al calor, porque estás yendo justamente hacia el punto de más temperatura, que es el que termina emitiendo el calor. Y si te mueves perpendicular a la dirección del calor, esa gradiente va a ser cero. ¿Ok? Entonces hay que analizar en este caso siempre en qué dirección estamos viendo, en qué dirección se da. Analizamos el cambio. Bien, entonces muchachos, aquí, básicamente para que ustedes vean cómo se comporta esto. Pero recuerda que esto no es instantáneo. Esta situación que tú estás viendo no es una cosa que ocurre instantáneamente. Toma cierto tiempo en ocurrir. ¿Ah? Ahora, entonces, además también, esta corriente de calor, el H, cambia con el material justamente por donde se propaga el calor. Fíjate. Tú, por ejemplo, aquí, mira, tú, por ejemplo, aquí, tienes, por ejemplo, dos vasos. Acá tienes tu manito. La misma área tu manito. En este caso aquí. Establecemos, muchachos, la temperatura de tu mano y la temperatura justamente del contenido. ¿Ya? Para que la diferencia de temperatura sea la misma. Coloquemos aquí cierto espesor. El espesor representaría la longitud de la barra, por donde justamente está pasando, en este caso, pues, el calor. El área de tu mano va a ser el área por donde se va a propagar el calor. Entonces, pero si, por ejemplo, uno de estos envases, a pesar de que el área, la diferencia de temperaturas y el espesor son iguales en ambos casos, si uno de estos vasos es de metal y el otro vaso es de Tecnopor, el de Tecnopor tú vas a poder agarrarlo básicamente en cualquier situación. Porque justamente vamos a ver ahí que no se propaga el calor de la misma forma en todos los materiales. En algunos materiales se propaga con mucha rapidez, ¿ok? Y con otros se propaga muy lentamente. Justamente, hermano, en el verano, les ponen, cuando venden en este caso gelatina, chupete, toda esa nota, las personas que venden eso de ahí, ponen justamente sus productos, en este caso, pues, en recipientes de Tecnopor. Ya nos falta mucho para el verano, ya. Claro, nosotros somos los únicos gilazos que en verano comemos chocolate caliente y todavía en este caso con mantequilla, todavía sí. Entonces, fíjense. Entonces, en este caso, fíjate, hermano, que en las chocolatadas te dan en este caso, pues, tu vasito, en este caso, de Tecnopor, en este caso. ¿Ya? Usan chompa en Navidad y se ponen a cantar que nieve y nada, ni nieva acá, caracho. Fíjense acá. Ahora escuchen. Entonces, en este caso,
No, yo no tengo nada en contra de la Navidad, por si acaso. La Navidad es bacán. Pero no tenemos que copiarnos la vaina de los gringos. Pues. Lamentablemente ya estamos fregados. Ya listo. Lo único bueno de la Navidad, la familia y el panetón. Ya listo. Ahora, entonces aquí, el material va a ser justamente la diferencia en este caso. ¿Ya? Esa va a ser la diferencia entre que se propague rápido el calor o se propague lentamente el calor. Por eso, en este caso aquí, ahora el pavito es otra historia, porque el pavito no es navideño, el pavito es de otra fiesta estadounidense. No tiene nada que ver con la Navidad, pero bueno, ya esa es otra historia de otro día. Ahora, entonces muchachos, justamente aquí, si juntamos todas las dependencias, claro, un cuyo lo máximo, observamos que esta potencia, en este caso, calorífica o corriente de calor, va a depender del área, como ya lo hiciste tú experimentalmente, de la diferencia de temperaturas, justamente ahí, y de la longitud que separa justamente a los cuerpos que están a esas temperaturas, que vendría a ser también la longitud de la propia barra. Y aquí aparece una constante de proporcionalidad, justamente, que vendría a ser la conductividad térmica del material. Los materiales tienen en este caso, pues, su conductividad térmica. Muchachos, su unidad, en este caso ya la vamos a escribir. Justo fíjate, hermano, antes de eso, que ese cociente del cambio de temperatura entre él es el gradiente. Ahora, realmente esta ecuación, muchachos, como está aquí, en realidad esto no es el gradiente. Esto de aquí, hermano, es menos el gradiente. Porque recuerda que si esta es la dirección de propagación del calor, la temperatura disminuye. La gradiente sería en este caso entonces Tc menos Th dividido, y hagamos esta distancia L, entre L. Y esto es negativo. Entonces, muchachos, tú vas a encontrar en algunas bibliografías que este flujo le ponen K por A y le ponen la menos gradiente. Porque el pata está considerando justamente la dirección de propagación del calor, en este caso, pues, como aquella donde cambia la temperatura. O sea, esto de aquí sería el menos gradiente en este caso. ¿Ya? Eso es hablando en este caso en términos honestos. Por ejemplo, en el Sears ponen eso como gradiente en este caso. ¿Ok? O sea, yo estoy poniendo esto de la gradiente porque así lo ponen en los libros, pero realmente hay que tener cuidado, ¿no? Depende la gradiente en qué dirección estás tomando este cambio en la temperatura. ¿Ah? Si se toma la dirección de propagación del calor, esta gradiente va a ser negativa. Entonces, muchachos, regresando aquí al tema, los materiales con una conductividad térmica grande son buenos conductores, en este caso, del calor. Ok, y aquellos que tienen una conductividad muy pequeña son malos conductores del calor. Con eso también puedes evaluar cuál va a ser la corriente de calor que pasa a través de una placa o por un cuerpo homogéneo con un área de sección transversal, en este caso A uniforme, un área A uniforme, y perpendicular a la dirección del flujo en este caso. L es la longitud de la trayectoria del calor, o sea, cuánto recorre en este caso el calor, que es la longitud de la barra. Entonces, muchachos, básicamente para que ustedes vean cómo se expresa esto de aquí. Ahora, eso es porque yo he considerado que el área de la sección transversal es uniforme, es constante. Pero, muchachos, yo también puedo observar este flujo de calor para secciones transversales que no son constantes. Justamente, hermano, ¿cómo se atacan esas situaciones? Primero, antes de pasar a eso, un poquito para que veas las conductividades térmicas de los materiales. Su unidad sería en este caso watt por metro Kelvin en este caso. Y aquí tenemos un montón. Fíjate, hermano,
la conductividad de algunos materiales. Por ejemplo, en las tuberías de agua caliente en la jato, ponen en este caso el cobre. Porque el cobre, hermano, es un material que permite justamente un gran paso del calor. Y entonces, por ejemplo, ese permite justamente el paso del agua caliente. Se utiliza justamente para el agua caliente porque tiene una ventaja este material. Estos dejan pasar rápidamente el calor. Y eso significa que así como se calientan rápido, también se enfrían rápidamente. Porque la conductividad tiene que ver con cuán rápido viaja el calor. Y eso no significa que necesariamente el pata reciba calor, también lo puede ceder. O sea que el que tiene mayor conductividad térmica es el que se calienta y se enfría más rápido. Por ejemplo, aquí, busquemos, en este caso aquí, mira, el polipropileno en este caso. ¿Ok? Otro nombre en este caso para nuestro querido amigo el Tecnopor. Entonces, fíjate la tremenda diferencia, hermano, entre uno y el otro. Prácticamente, chochera, el cobre es aproximadamente 40.000 veces más rápido en dejar pasar el calor que el polipropileno, el famoso Tecnopor. Para que veas en este caso, muchachos, la diferencia de variedad que hay en este caso. ¿Ok? Pues acá ves estas, en este caso, conductividades, y aquí un cachito. Justamente, hermano, el helio en estado superfluido está justamente cerca del cero absoluto. Y ahí en este caso, pues muchachos, los electrones no tienen ningún problema en movilizarse y transportan el calor a velocidades bastante elevadas. ¿Ya? En estado superfluidez cuando está a baja temperatura. Luego, muchachos, acá tienes un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, mire, hermano, el aire. Entonces, hermano, fíjate aquí que el aire tiene una conductividad, en este caso, bastante baja. ¿Ok? Entonces, profe, o sea que si quito el aire de mi casa, no voy a tener, calor. No. Igualito el calor se propaga a través del aire, pero no bajo el mecanismo de conducción, sino hay otros en este caso. La convección es uno y otro es la radiación, que puede propagarse a través de la materia o en ausencia de ella. Lo que tienes en este caso todo un conglomerado de cosas. Profe, ¿por qué no utilizan el diamante? Mire, o sea, que mire tremenda conductividad que tiene el diamante. Lo que pasa, chochera, que el diamante es caro, pues. ¿Quién va a comprar en este caso, pues, tubería de diamante? Se la chorean. Pues. Dale. Entonces, muchachos, seguimos. Entonces, justamente, en este caso, la conductividad térmica del aire muerto, inmóvil, justamente el que te decía, es muy baja. Justo los suéteres de lana nos mantienen caliente, pero no porque sea de lana, sino porque la lana tiene la capacidad de atraer aire justamente y través de sus fibras. Ya, para empezar, ¿qué cosa es el estado plasmático, José? Ahí está el punto. Ya está. Ahora, no, lo que pasa es que cuando tú, ¿cómo se llama? Generas fuego, tienes que tener ciertos ingredientes. El combustible, el comburente y la temperatura de ignición. Entonces, muchachos, el combustible por excelencia para producir fuego es el oxígeno. Es el oxígeno. O para es el comburente, es el que se quema, el oxígeno. Combustible ya tú generarás en este caso de alguna manera, ¿no? Carbón, en este caso, pues, gasolina, qué sé yo. Pero si no tiene un medio, justamente donde se consume eso de ahí, que es, en este caso es un medio con oxígeno, entonces en este caso, pues, no se propagaría el calor. Y aparte que tiene que tener una temperatura de ignición para iniciar ese proceso. Entonces, el fuego justamente va a ser consecuencia de un combustible, de un comburente justamente, donde se consuma esa energía en ese medio,
y en este caso una temperatura de ignición para que inicie el evento. Ese es el fuego. Ahora, dependiendo de la temperatura, porque tú sabes que el fuego tiene sus zonas, ustedes han estudiado eso en Química 1, que el fuego amarillito tiene cierto valor de temperatura y el fuego azulito está en este caso pues a otra temperatura. Entonces, fíjense esos detallitos. Se supone que eso han visto en Química 1, ¿no? Cuando han visto el fuego, esa vaina, ¿no? Ahora, entonces, como te decía, el chiste es de la lana es el aire que atrapa. Y en este caso, pues, muchachos, ese aire que atrapa, justamente ahí, ese aire es atrapado justamente entre las fibras. Como el aire tiene una poca conductividad térmica, se mantiene calientito porque el calor se mueve muy lentamente a través de ese aire. Igualito como la espuma de poliestireno, otro amigo en este caso pues conocido también, y lo que es en este caso la fibra de vidrio. En el fondo son aire muerto en este caso. Ahora, si la temperatura no varía, mejor dicho, de manera no uniforme a lo largo de la barra, entonces vamos a introducir una coordenada X a lo largo justamente de la barra y vamos a generalizar el gradiente de temperatura de esta manera. Y ahora sí nuestra ecuación aparece el signo menos que debe aparecer. Si estamos en la dirección del calor, esto va a ser negativo. Como estoy evaluando cuánta energía está atravesando, entonces aquí este signo menos parcha el evento para que todo salga positivo. Ahora, justamente ¿dónde puede ocurrir que la gradiente varíe? Te pongo acá un ejemplito. Imagínate en este caso que tú tienes, por ejemplo, un tubo de esta forma, donde el área más grande en un extremo y el área se va achicando justamente hasta tener este valor de aquí. Tú puedes tener aquí el TH, acá puedes tener el TC, acá tienes una longitud, pero hermano, la gradiente aquí, y tú puedes calcular esto, ¿no? TC menos TH sobre L, eso puedes calcular, pero eso no representa la gradiente en ese evento. ¿Por qué? Porque justamente la gradiente representa cómo cambia la temperatura a lo largo de la dirección donde se propaga el calor. Y el área, hermano, justamente aquí, va en este caso, por ejemplo, a disminuir. Entonces, si el área disminuye, para dejar esto constante, porque esto sí va a ser constante siempre en el régimen estacionario, entonces, si esta área disminuye, entonces la diferencia de temperaturas entre los puntos va a disminuir, pero la diferencia debe ser, en este caso, menor para un área más grande y mayor diferencia de temperaturas para un área más chica. Justo, hermano, para sostener esto que es constante, que es el flujo de energía. La energía, yo no puedo en este caso decir que varía la energía. La energía no se crea ni se destruye. En este caso solo se transporta nada más a través del material. Entonces, ese flujo de calor no puede variar. Si estamos en el régimen estacionario, ese flujo de calor, esa corriente calorífica tiene que ser constante. Entonces, si el área va bajando, la diferencia de temperaturas entre los lados de esa área tiene que ir aumentando. ¿Ok? Entonces, en este caso, muchachos, ese es el detalle ahí. Obviamente la temperatura va a descender, la temperatura desciende. Solo que aquí, la diferencia de temperaturas aquí, con la diferencia de temperaturas aquí, esta diferencia sería mayor. ¿Ok? Para que lo veas de alguna manera. Entonces, muchachos, aquí, un problemita así, moncecito. Dice, considera una capa cilíndrica larga con un tubo circular de radio interior R1, radio exterior R2, longitud L, en este caso aquí, y en este caso conductividad térmica K. Luego, las dos superficies de la capa cilíndrica se mantienen a temperaturas constantes T1 y T2, siendo la temperatura justamente de este borde mayor que la del externo.
Esto significa entonces que el flujo de calor va a ser justamente de esa manera. Y que el área, hermano, que justamente va a ser el área lateral de este cilindro, va a ir variando, hermano, a medida que este calor se va propagando. Entonces, yo no puedo decir que la diferencia de temperaturas entre esta distancia va a ser la gradiente que va a ser constante aquí. No, aquí el área varía porque el área va a ser justamente el área de la capa cilíndrica. El calor se propaga de manera radial, en este caso, hacia la parte exterior. Entonces nos piden encontrar cómo cambia la temperatura en función justamente de radio. Entonces mis datos son estos. Cuando en este caso aquí, fíjate, cuando en este caso aquí, yo tengo R igual R1, yo tengo que la temperatura es igual a T1, cuando R es igual a R2, la temperatura es igual a T2. Mi ecuación tiene que responder a eso al final. Ahora, muchachos, atención. Este problema no es tan complicado, este es fácil. El detalle es este de aquí. Por ejemplo, la tengo en este caso, la longitud L aquí. Mis queridos amigos, yo voy a poner aquí el radio L y el calor se propaga de manera radial. Es decir, a partir de, perdón, en este caso, a partir de esta línea central, el calor justamente sale justamente hacia el exterior. Entonces, el área que atraviesa el calor, esa área simplemente sería igual a lo siguiente. 2pi r por la longitud en este caso, que es el área lateral. Justamente a través del área lateral está justamente pues propagándose el calor. Y en este caso, muchachos, fíjense aquí lo siguiente. Entre este punto y este punto, yo voy a tener una temperatura T más delta de T, y aquí, hermano, una temperatura T. La temperatura de afuera va a ser menor justamente porque el calor está yendo del punto interior al punto exterior. Y la distancia que separa a estos de aquí va a ser en este caso delta de R. Entonces, yo voy a plantear aquí mi expresión, que va a ser la siguiente. Yo tengo esta ecuación de aquí, que es el flujo de calor, que es menos la conductividad por el área, y en este caso por la gradiente. Entonces yo la voy a transformar en este caso. Ahora, mi dirección de propagación del calor va a ser la dirección radial. Entonces, mi flujo de calor, que ya sabes que es constante, papacito lindo aquí, ¿ok? Constante. En este caso va a ser menos la conductividad por el área que está en este caso atravesando el calor, y en este caso, muchachos, por la gradiente que va a ser en la dirección radial. Entonces, lo primero que tendrías que hacer aquí, por ejemplo, de manera sencilla en este caso, es, y esto va a ser la clásica, mandar a un lado lo que depende de R, y al otro lado vas a dejar, hermano, justamente pues lo que no dependa de R en este caso, porque casi todo lo demás va a ser constante. Entonces, fíjate acá. Entonces acá yo tendría, mira, así facilito para ti. Delta de R entre R va a ser igual en este caso a menos la conductividad, 2pi L en este caso, sobre H, que es constante, toda esta nota es constante, y en este caso por la diferencia de temperaturas.
Luego hacemos nuestra línea de integración aquí en este caso. Fíjate aquí. Entonces, para la temperatura 1, yo tengo R1, y para la temperatura 2, este va a ser en este caso entonces R2. Profe, pero T1 es mayor. Eso no interesa, porque al final, como es una integral, se intercambia el orden y se va el signo si es que sale un signo negativo. Muchachos, la integral de aquí, hermano, es conocida, es el logaritmo neperiano, evaluado entre R2 y R1. Esto va a ser en este caso aquí, menos la conductividad 2pi LH, y esta integral que es un insulto para tu cerebro, T2 menos T1. Entonces, muchachos, aquí yo tengo el logaritmo del cociente igual. Y justamente, hermano, aquí ese menos va a ser que aparezca la resta positiva de 1 menos de 2 y h. Entonces, h va a ser igual, entonces aquí despejando, la conductividad, en este caso aquí, 2pi L por la diferencia de temperaturas entre el logaritmo. Esa sería justamente la manera de evaluar aquí el flujo de calor H. Profe, ¿y cómo saco la temperatura? Hermano, eso se hace así. Tú plantea la misma relación de hace un rato. Tú vas a plantear esta relación de aquí igual. Tú vas a volver a integrar. Tu ventaja ahora es que sabes tú cuánto vale H realmente. Y ahora, si tú quieres, mi querido amigo, encontrar la temperatura, entonces, tú reemplazas en la parte de abajo cualquier integral en este caso, pero tienes que conocer los datos de esos extremos. Entonces, si vas a tomar aquí R1, acá tienes que colocar, hermano, T1. Y aquí vas a poner un R general y la temperatura T para ese valor de R. Y como tú sabes cuánto vale H, reemplazas el H aquí y despejas finalmente la temperatura en función justamente en este caso del radio R. O sea, el asunto que tú tienes que entender es por qué área va a pasar el calor. Y el área por donde va a pasar justamente es el área, en este caso, pues, de la superficie, en este caso lateral del cilindro. Las integrales aquí, hermanos, son sencillas en este caso. ¿Ya? Muchachos, vamos a hacer un alto aquí, ¿ya? Y vamos a hacer en este caso otro problemita, ¿ya? Pero te lo voy dejando mientras tanto, ¿ya? ¿Cuál va a ser el problemita? El siguiente. Ya no va a ser en este caso, hermano, escúchame, ya no va a ser en este caso aquí un cilindro, sino van a ser esferas concéntricas en este caso, ¿ya? Trata de hacer lo mismo, ¿ya? Entonces te voy a dar un tiempo más o menos y 11 y 10 regresamos en este caso, ¿ya? 11 y 10 regresamos en este caso para continuar resolviendo este problemita. Te lo voy a dejar aquí, yo lo planteo y ya tú lo terminas después, ¿ya? Entonces 11 y 10 volvemos, ¿estamos? Sí, ¿no? A ver, dale muchachos. Ya, listo, muy bien. Entonces muchachos, 11 y 10 volvemos, ¿ya?
Bien, muchachos. Entonces, por ejemplo, en este problemita, fíjate, el de aquí, el asunto va a ser similar. Ahora, el área por donde va a pasar el calor ahora, por ejemplo aquí, a esta distancia R, esta área en este caso va a ser, bueno, acá va a ser T más delta de T, y acá va a ser solamente T. El área que va a atravesar el calor va a ser simplemente 4pi por R cuadrado, nada más. Ese va a ser el área que atraviesa el calor, que es el área justamente de la superficie esférica. Luego aquí tú pones un delta de R aquí y planteas tu ecuación de calor. El flujo va a ser constante, muchachos. ¿Ah? El flujo va a ser constante. Recuérdate que este va a ser constante. Ahora en tu caso va a ser así simplemente, ¿no? Luego, muchachos, aquí, lo mismo que hicimos hace un rato. Acá no hay mucho que explicar realmente en el fondo. Entonces acá colocas a un lado justamente esto. Y al otro lado dejas justamente todo aquello que es, en este caso, constante, ¿no? Y luego, para hallar el h, tienes que integrar aquí justamente, ¿no? De T1 a T2. Acá va a ser en este caso de R1 a R2. Con esto despejas el h, que es constante. Y de aquí hace la misma integral. Y aquí colocarías en este caso, ¿no? T1, R1, y aquí en este caso pones, para un R cualquiera, vamos a tener la temperatura. Como ya vas a despejar H de la integral de arriba, despejas aquí cuánto vale la temperatura T en función de R. ¿Me entendieron, muchachos, la idea más o menos? ¿Sí, no? Entonces hay que ver qué área atraviesa el calor y ahí va a ser más fácil deducir cuál va a ser en este caso la diferencia pues de las temperaturas en este caso. Bien. Vamos en este caso pues a continuar, muchachos. Ya, estos ejemplos de conductividad sencillitos en este caso, no son nada del otro mundo. Ahora, para los aislamientos térmicos de los edificios, justamente los ingenieros diseñan en este caso el concepto de resistencia térmica, que se denota por R. La resistencia térmica, en este caso pues, de una placa de material, se define de modo que la corriente de calor H que atraviesa la placa tiene esta expresión. Ahora, lo que sí te voy a decir aquí, hermano, es que acá hay ciertas diferencias, hermano, con algunos libros. En algunos libros, hermano, no consideran el H así. Acá ponen en este caso el H, le multiplican aquí el área arriba. ¿Ya? Yo estoy tomando este H no del CIARS, porque en el CIARS el H es A por la diferencia de temperaturas entre R en este caso. ¿Ya? Nosotros te vamos a indicar justamente cuál va a ser en este caso la resistencia térmica si es que viene en la práctica. Te vamos a poner la forma explícita para que no te patees. Esto de aquí tiene una similitud, hermano,
con esto que tú conoces bastante bien. Esto era corriente de calor. Tú vas a ver esto el próximo semestre, si no jalas, que esto va a ser en este caso pues la intensidad de corriente eléctrica. Que la diferencia de temperaturas es el motivo por el cual se propaga el calor, que esta corriente, el motivo por la cual aparece va a ser esta diferencia de potencial eléctrico. Y el R que va a ser en este caso pues la resistencia, una eléctrica y la otra térmica. Pero básicamente esa es la idea. Lo que conoces de academia ahora lo pasas a este terreno. Entonces, justamente recordando del H, en el caso que el área se mantenga fija, entonces de aquí despeja justamente LR como L entre la conductividad, en este caso, el área. Justamente, muchachos, en zonas que hace bastante frío, en este caso, pues, se busca justamente, pues, materiales con una alta resistencia térmica. Entonces, como nosotros en este caso, por ejemplo, cuando tú vas a trabajar, o sea, si tú quieres construir una jato, las paredes de la jato tienen un área considerable. Y lo que tendrías que hacer tú es lo siguiente, que en este caso, para que aumente la resistencia, deberían ser en este caso paredes con un grosor en este caso determinado. Entonces tú tendrías que aumentar el grosor de la pared, ya que el área va a ser en este caso grande, el área en este caso pues de la puerta va a ser grande. El área grande hace que se reduzca la resistencia térmica, la idea más bien que aumente. Entonces tú tienes que buscar que la longitud sea el espesor lo más grande posible y un material en este caso con poca conductividad. Entonces, muchachos, más o menos para que vean cómo se construye esto de la resistencia térmica. Y aquí, por ejemplo, estos casos. Tenemos dos barras de diferente material, diferente sección transversal, pero que tienen la misma longitud. Entonces, recuerda que yo voy a estudiar el flujo de calor, el cual va a ser constante. Cuando se establezca el flujo, yo voy a observar que en un material habrá cierto flujo de calor y que en el otro va a haber un flujo de calor distinto. Pero la cantidad de calor que sale de TH va a ser la misma cantidad de calor que llega a T sub C en la misma unidad de tiempo. Entonces, en el régimen estacionario, el H total simplemente va a ser la suma de los H. Recuerda justamente aquí lo que te dije hace un ratito, de que el H, yo lo puedo establecer así, ¿no? Como diferencia de temperaturas entre la resistencia. La resistencia que se calcula de esta manera. Entonces aquí, como el H es el mismo, entonces escribo el H total va a ser la suma de estas patitas. Entonces, para H1, este sería, para H2 aquí en este caso, este sería H2. La diferencia de temperaturas es la misma, encuentro una especie de resistencia térmica equivalente, la cual te va a salir en este caso simplemente de esta manera. Como conductores, en este caso en serie, eléctricos, obedecen a la misma expresión también. Entonces, muchachos, yo tendría pues que como la resistencia es L entre la conductividad por el área que atraviesa el calor, entonces yo sumaría las inversas de las resistencias y al final, a la hora de invertir, yo tendría la resistencia equivalente de este conjunto. ¿Ok? Más o menos ustedes para que vean cómo sería en este caso pues el detalle. Entonces parece bastante a lo que es la corriente. Si has visto en la academia, lo has visto. Básicamente es lo mismo. Hermano, y acá por ejemplo, para los que están en serie, fíjate aquí, yo tendría diferentes longitudes en este caso pues, que a través de las cuales va a pasar en este caso el calor, barras de diferente material, estamos fijando el área de la sección. Entonces el H va a ser el mismo en cualquier sección, en este caso de la barra. Entonces, lo que va a cambiar va a ser la diferencia de temperaturas en los extremos. Para la barra de conductividad 1, la diferencia de temperaturas va a ser TH menos T simplemente, la temperatura del punto de unión, y aquí el otro va a ser de esta manera. Muchachos, con la igualdad de los H's aquí,
tú puedes calcular la temperatura de unión. Porque fíjate, tú tienes aquí conductividad 1, área, TH menos T sobre L1. Como el H tiene que ser el mismo, aquí va a ser en este caso conductividad 2 por la misma área, diferencia de temperaturas, y en este caso la longitud L2. De esta igualdad justamente, hermano, de los H's, despejamos la temperatura en el punto de unión. Así que puedes calcular esa temperatura. Entonces, de aquí, recuerda justamente pues aquí que el H tiene en este caso pues la diferencia de temperaturas entre la resistencia térmica. Entonces aquí la diferencia de temperaturas va a ser la resistencia térmica por H. Entonces multiplicamos estos dos y los sumamos. Luego yo obtendría que la resistencia equivalente sería simplemente la suma de estas resistencias, nada más. Y aquí entonces sumamos y obtendríamos justamente pues cuál sería la resistencia equivalente de este conjunto. Entonces, para que tú veas, la definición clave es esta. Esta es la definición clave. Y luego, recordando justamente que el H va a ser conductividad por el área y por esto de aquí, entre L. Con esto tú puedes jugar en este caso, hermano, y poder justamente despejar estas propiedades. ¿Ya? Entonces, básicamente la maniobra. Y no te compliques mucho, hermano, que solamente es igualar el flujo de calor o sumar los flujos de calor. ¿Ok? Hasta. Entonces, con estas dos expresiones ya puedes jugar con la resistencia y toda la cuestión, ¿no? Al final, si tienes, por ejemplo, una casa que acá hay madera, acá hay un material, por ejemplo, aislante, acá hay madera también en la parte de afuera, entonces yo puedo estudiar la resistencia de este conjunto de capas sumando simplemente la resistencia de cada uno de esos materiales. Tengo que conocer qué longitud atraviesa el calor, qué área atraviesa el calor y las conductividades térmicas de cada uno de estos materiales, de esas planchitas. Como te das cuenta, hermano, es un tema bastante simple, el tema de lo que es transferencia de calor. Porque también justamente es uno de los temas de los que menos conocemos también. A pesar de que la termodinámica tiene 200 años, en este caso de antigüedad más o menos, en este caso su cuestión formal, realmente muy poco conocemos. Más conocemos de mecánica en este caso, ¿no? De la ley de Newton, más antiguo, tenemos más experimentos respecto a eso. Por eso que las leyes de Newton responden un montón de cosas. En cambio aquí en la temperatura y el calor, todavía entre comillas estamos en pañales en este caso. Sabemos mucho, pero no tenemos información certera en este caso de algunos fenómenos. Todavía no se conocen de todo. Ahora, muchachos, hablemos de la convección del calor. Ya la conducción ya hemos hecho en este caso bastante, creo que te ha quedado claro. La convección, muchachos, es la transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido de una región del espacio hacia otra. Como ejemplos conocidos tenemos los sistemas de calefacción domésticos, de aire caliente y de agua caliente, por ejemplo, el sistema de enfriamiento de un motor de combustión y el flujo de sangre en el cuerpo. Si el fluido es impulsado por un ventilador o bomba, es decir, nosotros obligamos al fluido a moverse, transportando con ello juntamente el calor, se le llama justamente convección forzada. Si el flujo se debe a diferencias de densidad causadas por expansión térmica, por ejemplo, como el ascenso del aire caliente, se le llama convección natural o convección libre. Recuerda algunas cosas que has visto tú cuando cambias la temperatura. Cuando cambia la temperatura, aumenta, por ejemplo, el volumen de los cuerpos. Entonces, con el aumento de la temperatura, aumenta el volumen y disminuye en este caso la densidad. Entonces, si tienes el aire caliente, este aire va a tender, en este caso sus moléculas, a ocupar un mayor volumen. Entonces, el aire caliente en este caso, al ocupar mayor volumen,
disminuyen su densidad en este caso. Por si acaso, la densidad del aire sigue siendo masa entre volumen. Eso no va a cambiar. Ahora, que ese cociente cambie con la presión y con la temperatura es otra cosa. Pero la densidad del aire sigue siendo masa entre volumen, por si acaso. Eso no va a cambiar jamás. Entonces, justamente, hermano, cuando se calienta en este caso, pues el aire ocupa mayor volumen. Al ocupar más volumen, su densidad disminuye. Por el principio de Arquímedes, tú sabes que el objeto con menos densidad queda por encima del que tiene en este caso mayor densidad. Entonces el aire caliente justamente asciende. Eso sería, por ejemplo, un proceso de convección natural, en este caso, convección libre. Entonces, por ejemplo, aquí, si uno toma en este caso, pues, una fotito, uno aprecia más o menos algo parecido a esto, a un tubo de calefacción. Justo, hermano, ese también es el efecto que se aprecia cuando tú ves una pista y está bien caliente el día, hace bastante calor. Tú ves como agüita, en este caso, que se ve como si tuviera la pista agüita. Justo, hermano, es el aire que está alrededor que forma justamente ese efecto, pues, hermano. Por eso que se aprecia así como un espejismo, como una vaina así. Son justamente efectos térmicos. Entonces, eso básicamente sería uno de los ejemplitos que tenemos sobre la convección. Tal vez uno de los más, en este caso, sencillos de visualizar. ¿Ok? Ahora, la convección libre de la atmósfera desempeña un papel dominante en la determinación del clima, porque justamente viendo cómo se mueve pues el aire y su temperatura, uno puede en este caso observar la formación pues, de ciclones en este caso, u otros fenómenos asociados justamente pues con los cambios de temperatura. Entonces, justamente, hermano, los animalitos que vuelan aprovechan justamente estas corrientes de convección. Entonces, justamente, hermano, como están transportando aire, en algún momento ellos planean en este caso y justamente se guían de esas corrientes convectivas para que puedan ser llevados fácilmente. De todas maneras, tienen que agitar sus alas en algún momento, pero aprovechen estas corrientes de convección del aire para que los lleven en este caso. Lo mismo que hacen los patas y los planeadores. O sea que los planeadores solamente tienen un motor para el arranque. Después los muchachos, cuando están en el aire, justamente con ese movimiento tratan de llevarse por estas corrientes convectivas. ¿Ok? Y dentro del cuerpo humano, justamente es el mecanismo que nos permite mantener nuestra temperatura. Dado justamente, pues, el movimiento, en este caso, de la sangre, esa presión lleva consigo también un trabajo y un aumento de temperatura. Ahora, la convección de, en este caso, pues, el transporte del calor por la sangre es justamente, pues, forzada por el corazón, que es, en este caso, un motor que nunca para, hasta que te mueras, obviamente. Ahora, entonces, muchachos, la transferencia de calor por convección realmente es un proceso muy complejo. Yo me he puesto a leer algunos libros de ingeniería y tienen un montón de ecuaciones, ¿ok? Que si las miras te vas a paltear. Y un montón de conceptos que ellos aprovechan, ¿ok? Sin embargo, este de la convección es el mecanismo de calor que más se estudia en ingeniería. Justo, hermano, porque ellos con eso climatizan los ambientes y toda esa cuestión. Ahora, justo, hermano, hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Okay? Algunos hechos experimentales son que esta corriente causada por convección es directamente proporcional al área superficial. Justo, hermano, al tener un área superficial grande, se aprovecha justamente pues aquí que si yo quiero de alguna manera, si yo estoy transportando calor y de alguna manera quiero en este caso pues enfriar el asunto, entonces esas áreas que van a empezar justamente a calentar, en este caso pues la zona donde está el fluido, si son en este caso, si yo quiero enfriar, yo quiero que esas áreas sean grandes en este caso. Porque si yo quiero que se enfríe mi objeto, mientras más grande sea esa área, entonces, justamente se va a perder más calor por convección hacia la parte exterior, se enfría más rápido. Por eso que el área, hermano, juega un papel importante en lo que es el flujo de calor. ¿Okay? Ahora, la viscosidad de los fluidos
frenan la convección natural cerca de la superficie estacionaria. Justo, hermano, lo que hablamos de la convección, en este caso de la viscosidad. Los fluidos, cuando quieren moverse, de todas maneras van a enfrentar oposición de las capas vecinas. Pues en algún momento, justamente, hermano, se va a formar una cierta superficie estacionaria, porque recuerda, como vimos en el caso del fluido moviéndose en el tubo, el fluido cerca de la tubería prácticamente no se mueve. Se genera justamente una superficie estacionaria. Entonces, muchachos, justamente ahí nosotros tenemos esa situación. Acá se explica un poquito del factor de congelación en el caso de transferencia de calor. Cuando hay viento, justamente, se mueve más rápido el calor que en un aire tranquilo, en este caso, a la misma temperatura. ¿Ok? Muchachos, la corriente de calor por convección es aproximadamente a la potencia 5/4 de la diferencia de temperaturas. Uno de los que intentó explicar este fenómeno de la convección fue Newton. ¿Ok? Inclusive su ecuación se utiliza hasta la actualidad. Pero, muchachos, la convección es un proceso bastante complejo. Es más, entonces, justamente ese detalle es el que nosotros estamos evaluando en este caso aquí. Esta diferencia de temperaturas elevado a las 5/4 es un valor en este caso empírico. ¿Ok? Como te digo, esto de acá es bien complejo. Y me parece inclusive que solamente lo verían al detalle en el curso de ingeniería que se llama transferencia de calor. Hay un curso de ingeniería física que se llama transferencia de calor. Ustedes deberían ver esto en más detalle en este caso, ¿no? Bien, entonces, muchachos, aquí, ¿escuchan el video? ¿Escuchan el audio? ¿Sí? Díganme, ¿escuchan el audio? Sí, pero se escucha bien bajito. Bajito, ya, a ver un ratito. A ver, vamos a poner aquí. Compartir el sonido de la computadora. A ver. Simulamos las corrientes de convección. Ahí. Ahora sí. Con este sencillo experimento, podemos simular las corrientes de convección de materiales que tienen lugar en el interior del manto terrestre. Para ello, situamos un recipiente de cristal termorresistente sobre una vela encendida. La llama representa el calor interno de la Tierra. Llenamos el recipiente con aceite. Este líquido representará las rocas sólidas pero plásticas del manto. También añadimos unas gotas de agua coloreada que nos permitirán visualizar los movimientos en el seno del aceite. Cuando la llama comienza a calentar pequeñas masas de aceite del fondo del recipiente, estas se vuelven menos densas. Entonces, comienzan a ascender a través del aceite de las capas superiores más frías. Las corrientes de aceite ascendentes impulsan a algunas gotas de agua coloreada y las obligan a ascender. En la superficie, ya lejos de la fuente de calor, el aceite se enfría y se hace más denso, por lo que vuelve a hundirse hacia el fondo y deja de sostener a las gotas de agua, que también se hunden. Hoy sabemos que debido a un mecanismo similar, en el interior del manto se producen corrientes ascendentes de rocas muy calientes y hundimientos hasta el núcleo, de masas de rocas más frías. Entonces, muchachos, también en el caso del manto, que es una zona pues formada por rocas a altas temperaturas, tú sabes que con la temperatura justamente estas rocas no están en estado sólido, sino líquido. Justamente, hermano, se explica por qué la Tierra tiene justamente pues una corteza, pero que no es fija, ¿no? Justamente estas corrientes convectivas de alguna manera producen movimiento de las placas tectónicas. Eso más o menos para que veas también algunas otras aplicaciones respecto de la convección en este caso. ¿Ya? De la convección solamente voy a mencionar estos factores conceptuales nada más, ¿no? Por ejemplo, cuando preparan carne ahumada, ponen en este caso la carne a cierta distancia de una madera quemándose y el vapor generado por la madera quemando se va cocinando en este caso a la carne y le da justamente ese saborcito, ese olor característico.
En Piura, por ejemplo, se utilizaba bastante el algarrobo para cocinar, y en este caso. Y es más, aquellos que han comido cocina preparada a la leña saben que tiene un sabor superior al preparado en una cocina con gas. Entonces, muchachos, para que ustedes vean todos estos aspectos de la convección. Ahora, muchachos, vamos en este caso aquí a continuar y vamos a hablar en este caso de la radiación. Muchachos, este es un mecanismo bastante especial, porque este mecanismo, ¿ok?, de transferencia del calor, puede en este caso darse a través de la materia y también puede darse sin que haya presencia de materia, puede darse en el vacío en este caso. Es un mecanismo bastante especial. Y este mecanismo no implica el movimiento, en este caso pues, de fluidos, ¿ok?, sino, muchachos, en este caso, involucra justamente la transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas. Tú vas a ver toda esta construcción de la radiación y sobre todo la famosa radiación de cuerpo negro, ya al detalle, en el curso justamente de Introducción de la Física Moderna. Justamente el experimento de radiación es uno de los pasos importantes para entender la cuantización, hermano, de la energía. Ok, pero todavía no vamos a entrar a esa parte, ¿ya? Primero vamos a los experimentos, en este caso, conocidos. Entonces, la transferencia de calor, justamente, o sea, la radiación, justamente se da a través de las ondas electromagnéticas. Muchachos, y la radiación térmica tiene justamente una familia de ondas electromagnéticas definidas. La que transporta el calor mayoritariamente, en este caso, pues, son la radiación infrarroja, en este caso. Ok, la visible también en cierta manera, aunque no mucho, y la ultravioleta. Estas son producidas justamente por cuerpos que están a altas temperaturas, en este caso. Cuando tú calientas un metal, por ejemplo, en un inicio no notamos ningún cambio en su coloración. Pero, muchachos, a medida que vamos aumentando la temperatura de una barra metálica, la barra justamente se va tornando, por ejemplo, al rojo vivo. Y a medida que sigue aumentando la temperatura, ok, ya empieza a emitir luz, en este caso, ya visible con más intensidad, se pone de color amarillo, en este caso, etc. Y, muchachos, cuerpos con temperaturas superiores, en este caso, pues, a lo que en tierra se podría soportar en la superficie, por ejemplo, el Sol, estos emiten ya radiaciones ultravioletas y otro tipo de radiaciones electromagnéticas, aparte de su temperatura, por otros fenómenos que ocurren en su superficie. Entonces, todos hemos hablado de la radiación solar y también del calor justamente de un carbón, en este caso, o de las brasas de una chimenea. Eso te muestra que este fenómeno de radiación, justamente, hermano, no está justamente limitado solamente al vacío. También puede darse a través del aire, en este caso. ¿Ok? Que tienen propiedades similares en este caso. Ahora, casi todo el calor de estos cuerpos no nos llega por conducción en este caso. Porque nadie va a agarrar y tocar el sol, ni nadie va a agarrar y tocar el carbón o las brasas en una chimenea, ni que estuvieras loco. Pero tú no tocas eso. Tampoco en este caso es la conducción del aire, porque tú sabes que la conducción del aire es Monza. Y por la convección, el aire caliente tendería hacia arriba por Arquímedes. Así que el único mecanismo que te queda por el cual tú recibirías calor sería en este caso la parte de radiación. Va a haber entonces transferencia de calor, en este caso, así justamente por radiación, hubiera vacío entre nosotros y la fuente de calor, en este caso pues, va a haber transferencia por radiación. Puede haber materia o puede estar vacío, igualito se puede dar esta transferencia sin ningún problema. Por ejemplo aquí, nuestra querida radiación solar, en este caso, muchachos, un foquito también, mira que del foquito no sale un aire que te calienta la mano ni nada por el estilo, y tú no tienes contacto con el foquito en este caso. ¿Ah? Igualito el calor es por radiación.
Y aquí Bob Esponja que se pasó, pero no. Hasta ese ya se pasó Bob Esponja. Ahí ya le cayó toda la radiación. Ya listo. Entonces, muchachos, fíjense acá. Entonces aquí, justamente, hermano, estos son justamente ejemplos en los cuales observamos el calor por radiación. No hay en este caso un fluido en movimiento, no estás en contacto, hermano, justamente con una barra sólida. Tú tienes justamente, hermano, pues la transferencia de calor por radiación. Ahora, muchachos, todo cuerpo, a una temperatura ordinarias, o sea, tú no tienes que esperar que el cuerpo tiene que estar a una supertemperatura elevada, emite energía en forma de radiación, inclusive a 20 Celsius, a 5 Celsius, hasta el hielo, hermano. El hielo que está bajo cero emite también calor por radiación en este caso, y recibe calor por radiación también. Casi toda la energía que transporta en ondas el infrarrojo, justamente, hermano, son en este caso, pues, las asociadas a esta radiación térmica. Sus longitudes de onda, tú ya sabes que son superiores a las del visible en este caso. Al aumentar la temperatura, las longitudes de onda se desplazan hacia valores mucho menores. Tú ya vas a ver esto en detalle. Tú ya has visto esto aquí antes de ingresar a la uni, así que solamente es un poquito de memoria de lo que viste de las ondas electromagnéticas. A 800 Celsius, un cuerpo emite suficiente radiación visible para convertirse en un objeto luminoso al rojo vivo. Aunque incluso a esta temperatura, la mayor parte de la energía que transporta es a través de ondas infrarrojas. Por ejemplo, a 3000 Celsius, que es la temperatura del filamento de una bombilla incandescente, la radiación contiene suficiente luz visible para que el cuerpo se vea en este caso, al blanco vivo en este caso. Porque tú ves de los focos que es luz blanca en este caso. ¿Ok? Ahora, estos eran los focos en este caso pues antiguos, ¿no? Lo que por el calentamiento de filamento liberaban ondas en este caso pues de radiación visible. Ahora se puede emitir justamente luz sin necesidad, hermano, justamente pues de calentar tanto un filamento. Porque recuerda que al fin y al cabo, esa radiación que se emite son por transiciones electrónicas. Y las transiciones electrónicas requieren una fuente de energía específica, que podría ser la de la temperatura, que al aumentar la temperatura, los electrones pasen a otros estados, liberando radiación visible, o simplemente por otro mecanismo producir la misma transición cuántica. Igual se libera en este caso la radiación visible, en este caso, sin que el cuerpo se caliente. Pero si estamos hablando estrictamente de la radiación, para que el cuerpo en este caso emita estas longitudes de onda, con la cual emite el calor por radiación, tiene que tener en este caso temperaturas pues considerablemente elevadas. El Sol emite en este caso luz blanca. ¿Ok? Emite justamente radiaciones electromagnéticas visibles con diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, ¿tú has visto en este caso, por ejemplo, la película Depredador o no? ¿Has visto la película Depredador? Ya. Por ejemplo, el depredador, cuando va en este caso a cazar, a él le importa que seas hombre, mujer, perro, a él te da vuelta igual, porque él no aprecia en este caso esa cuestión. Para él todos son patrones térmicos en este caso. Y la fotito que está al costado, básicamente es una idea de cómo nos vería en este caso, pues, el depredador en este caso. ¿Ok? Entonces, cuando se toma el pata su gaseosa helada, por ejemplo, la gaseosa helada, como tiene en este caso poca temperatura, va a emitir poca radiación infrarroja. Claro, pues por eso que el pata se cubrió de barro, pues, para enfriarse, pues, para emitir menos radiación, en este caso infrarroja. Pues. No, en realidad ese es el detalle de este hilo, ¿no? Justamente el pata se cubrió con ese barro helado para que se vea más como la gaseosa que como lo que es el pata, su temperatura de 36 Celsius. ¿Ok? Entonces, fíjate. Entonces, aunque parezca en este caso algo ficticio, bueno, es una película, ¿no? Pero tiene en este caso sus aplicaciones. Es más, la primera vez que se aplicó esto en la guerra fue en la guerra del Golfo Pérsico, en 1992. Allí aplicaron justamente esta tecnología para detectar justamente a los enemigos. ¿Por qué?
Tú sabes que en la antigüedad todas las batallas se libraban en el día bajo la luz del sol. Pero con el tiempo, esas batallas no tenían sentido porque mucha gente moría. Lo que hacían justamente era pues acciones de inteligencia y tratar de infiltrarse en la noche. Muchachos, cuando fueron los estadounidenses empezaron a tener varias bajas porque los ataques de los patas eran de noche y ellos conocían el terreno. Cuando justamente ellos instalaron estas cámaras, en este caso, cuando tú ves los videos en guerra, salen de luz verde en este caso, sale todo, el video está en color verde. Justamente, hermano, estos patas, cuando veían algo bien brillante a lo lejos, ahí hay alguien, una persona, en este caso es un carro. Le hacían una llamada, lo llamaban en este caso. Si el pata no respondía por radio, se lo volaban. Pues. Era un enemigo. Entonces, justamente la aplicación de la tecnología, en este caso, de esta radiación infrarroja, en este caso, pues, en la guerra de Golfo. Y esto es una foto ya en este caso un poco más interesante respecto a cómo se puede establecer esto de aquí. Hay un doctor, en este caso, en la Facultad de Ciencias, que es el doctor Loro. El doctor Loro trabaja justamente estudiando este tipo, pues, de imágenes infrarrojas. Y los que quisieran trabajar con él justamente, pues, lo que está buscando es, a partir de un patrón infrarrojo, establecer de qué material está hecho un cuerpo. Está buscando justamente si existe esa relación. Hay indicios que existe. ¿Cómo a través de una foto puedo determinar, de una foto justamente de patrones infrarrojos, conocer la estructura del cuerpo? Entonces él tiene justamente su cámara, en este caso infrarroja, y se aprecian figuritas como la que está esto de aquí. ¿Ya? Entonces, la radiación tiene sus aplicaciones, muchachos. No vayan a pensar que no. Y se está buscando justamente este tipo de imágenes para poder estudiar esas propiedades del cuerpo. Bien, muchachos. Buenos días. En este caso, por ejemplo, porque la radiación infrarroja no es visible, pues, Israel. Se le pone colores solamente para distinguir la intensidad de esa radiación y de alguna manera indicar cuál sería su longitud de onda correspondiente. Porque son colores falsos, pues la radiación infrarroja no es visible. El visible son, hermanos, los colores que tocan desde ahorita. Claro, o sea, lo que pasa es esto. El detector, mejor voy a pasar el cubo de Leslie de otra clase. Ya la otra clase va a ser el cubo de Leslie, que es la parte experimental de la radiación. ¿Ya? Quiero terminar explicándoles esto con calma. Eso de los colores falsos. Ya. Lo que pasa es que nuestro detector infrarrojo detecta justamente radiaciones con diferentes intensidades y con diferentes longitudes de onda. Entonces, cuando nuestro compadre justamente aprecia cierta radiación de cierto colorcito en estos colores falsos, ese color le está asociando a cierta radiación infrarroja con cierta longitud de onda. Si ve ese colorcito bien intenso, es porque de esa radiación, de esa longitud de onda, se emite bastante. Entonces, el color te indica, o representa en este caso, cierto rango de longitudes de onda. Y la intensidad del color representa cuán intensa es la radiación de esa longitud de onda. Porque la radiación infrarroja no se ve, no se aprecia. Más que una simulación, sería una transducción. Esa sería la palabra correcta. Estás tratando de representar algo, en este caso, a través justamente de ciertos parámetros. Algo que no se ve, estás tratando de darle justamente pues una connotación. Bien, muchachos, ya la próxima clase vamos a continuar con la parte experimental de la radiación. Ahí aparecen cosas bien bonitas, la radiación de cuerpo negro y todo lo demás. Y luego pasaremos a ver justamente, muchachos, ya lo que es los gases ideales también. ¿Ya? Vamos a ver modelo cinético, en este caso aquí, y cómo sería una repartición estadística, en este caso, de los valores de la velocidad y toda esa cuestión. ¿Ya? Profesor, una consulta. La práctica de la otra semana viene hasta lo que hagamos el día. Hasta lo que hagamos Claro, hoy. mira, por Hasta lo que hicimos ejemplo, hoy. yo O creo que hasta la el día práctica lunes. de la otra semana va a venir
en este caso, tienen bastante, ¿no? Hidrodinámica. Lo que pues. sí de cajón va a venir va a ser conducción del calor, eso sí. O sea, lo que va a venir es a ser hasta radiación. O sea, toda esta radiación va a venir. Creo que va a ser así. Ok. Gracias. Listo, muchachos. Ya seguimos entonces la otra semana. Todavía tenemos un poquito de chamba. ¿Ya? La parte de hidrodinámica y de calor es fácil, ¿no? Si sacan mala nota ahí es porque quieren simplemente, ¿no? Ya está. Bien, muchachos. Entonces ya nos estamos viendo. Hasta luego, profesor. Hasta luego.